Mis queridos papás y mamás, si estáis viendo este vídeo es porque esa pregunta está resonando fuerte en vuestro corazón. ¿Qué hacer cuando mi hijo adolescente me falta el respeto? Ya has vivido ese momento, ¿verdad? Esa palabra hiriente, ese portazo, esa mirada de desprecio que te desarma y te duele tanto. Bien, te enseñaré el único camino que existe para que esas faltas de respeto no se vuelvan a repetir. Créeme, es el único camino. Te lo enseñaré en 4 pasos. Pero antes de cualquier consejo, necesito que sepas algo profundamente importante y que es la base de todo lo que vamos a hablar hoy. Tu hijo no es malo, no lo hace por maldad. Las faltas de respeto son conductas aprendidas. Nadie nace sabiendo insultar o menospreciar. Es algo que se copia, que surge cuando no tenemos las herramientas para expresar la frustración, el miedo, la tristeza o la rabia que nos inundan a veces. Tu hijo adolescente está en medio de una tormenta interna enorme. Su cerebro se está reconstruyendo, sus emociones son un huracán que ni él mismo puede entender. Y su trabajo principal es empezar a separarse de ti para descubrir quién es. A veces la única herramienta torpe y dolorosa que encuentra para marcar esa separación o para decir estoy desbordado, estoy agobiado, es esa falta de respeto. Tu papel crucial aquí no es ganar una batalla, mamá o papá, gritando más fuerte. Es ser su guía, es enseñarle una nueva forma de aprender, enseñarle a expresar ese huracán de emociones sin violencia y sin faltar el respeto. Y créeme, este es el único camino que construye una relación verdadera y duradera con el adulto que está por venir. Entonces, cuando llegue ese momento difícil, ¿qué haces exactamente? Te voy a dar 4 pasos concretos y amorosos para que esa situación no rompa nada, sino que al contrario, fortalezca el puente que hay entre vosotros. En primer lugar, la pausa sagrada. En el instante en que recibes el golpe, en ese momento en que te sientes herida, tu cuerpo gritará, contraataca. Esa es nuestra reacción natural. No lo hagas, por favor, frena, respira hondo. Tu primer trabajo es contener tu reacción. Si puedes, di con calma. Veo, cariño, que este momento es demasiado intenso. Me voy a dar un paseo o me voy a ir a mi habitación 10 minutos para calmarme. Hablamos luego. Date ese espacio. Irte no es rendirte. Es el acto de amor más grande. Le estás enseñando con tu ejemplo que los sentimientos muy fuertes no dan derecho a herir a los demás. Le estás enseñando a controlar sus emociones, a no dejarse arrastrar por ese enfado y frenar ese impulso que nos hace gritar o algo peor. Esta es la habilidad más importante que puede aprender de ti tu hijo. El segundo paso es escucha para entender, no para ganar la discusión. Cuando la calma haya vuelto, 10 minutos después o incluso al día siguiente, acércate desde la curiosidad, no desde el juicio. Olvídate de buscar una disculpa inmediata. Tu misión es excavar para encontrar la emoción no expresada que explotó. Usa frases como, cariño, me dolió mucho lo que me dijiste. ¿Qué estaba pasando dentro de ti para que saliera esa explosión, ese daño? O puedes decir, debías de sentirte muy abrumado, muy enfadado. ¿Quieres contármelo, cariño? Aquí estás aplicando la escucha activa con cariño, la escucha activa de la terapia humanista. Escucha en silencio. Escúchale sin interrumpirle y sin juzgarle. Solo refleja, por ejemplo, di cosas como, o sea, cariño, te sentiste muy enfadado, muy agobiado porque tal cosa, lo que te haya contado. Esto valida su emoción. No aprueba su conducta, pero le estás diciendo, tu mundo interno me importa, cariño, aunque tu forma de expresarlo me haya dañado. Este es un mensaje sanador, papás y mamás, muy importante. Tercer paso, el límite firme y asertivo. Entender, papás y mamás, no es permitir. Ahora tu amor se pone firme. Habla desde el yo, usando comunicación asertiva, que es el punto medio entre el ataque y la sumisión. Por ejemplo,
Yo entiendo que estabas frustrado porque no podías salir y al mismo tiempo yo me he sentido muy triste y faltada al respeto porque me has gritado. Lo que necesito, cariño, es que podamos hablar de las cosas que te molestan sin insultos. Luego podemos poner una consecuencia lógica. Pues como esta forma de hablar rompe nuestra confianza, la consecuencia es tal cosa. Le podéis poner una consecuencia siempre que sea suave, papás y mamás. No hagáis locuras, por ejemplo, como no vuelves a salir en un mes. No, eso no tiene sentido. Ponéis una consecuencia lógica para ese día o para el día siguiente, algo que sea inmediato y que sea corto, ¿vale? Por ejemplo, pues hoy definitivamente no vas a salir. Hoy, pues, te quedas sin pantallas hasta mañana. Algo corto, contundente, firme, eso sí, pero que tenga sentido con el problema que ha habido, que sea coherente y que sea inmediato, no para el futuro, ¿vale? Porque eso no funciona. Y ahora, papás y mamás, un consejo de oro. No expliquéis más. No entres en debates interminables. Tú solo di las cosas claras a tu hijo y sostén ese límite que le has puesto, sosténlo con calma, pero no expliques más. Simplemente ya te escuché, hijo, sé que no estás de acuerdo, pero esta vez tiene que ser así. Ya está, no más. Y el cuarto paso es la enseñanza reparadora. En este paso, la diferencia está entre el castigo, que paraliza, no vale para nada, y la disciplina positiva, que es la que enseña. Cuando haya paz, haz la pregunta clave. Cariño, la próxima vez que te sientas tan enfadado, tan frustrado conmigo, ¿qué podrías hacer o decir en lugar de gritarme o faltarme al respeto? Papás y mamás, aquí debéis hacer una lluvia de ideas juntos. Por ejemplo, pues la próxima vez iré a mi cuarto y me pondré música 10 minutos fuerte. O escribiré en un papel lo que me molesta y luego lo voy a romper. O decir, mamá, papá, ahora no, necesito un tiempo. Está bien, respetemos ese tiempo que él necesita, que se calme y luego hablamos. Esto es, mis queridos papás y mamás, educación emocional en casa. No solo corriges un error, le regalas una herramienta para la vida, le das una salida digna a su frustración. Mis queridos papás y mamás, este camino requiere más de vosotros que ese grito de autoridad. Requiere más esfuerzo por vuestra parte. No es tan sencillo como echar un grito. Exige trabajar nuestra herida, nuestro orgullo y nuestra paciencia sobre todo. Pero te lo digo con toda la certeza que me da el estudio del desarrollo humano y la psicología. Este es el único camino, el único que construye relaciones adultas basadas en respeto mutuo, genuino, en confianza y no en miedo. Piensa, no estás en guerra con tu adolescente, estás siendo su faro en su tormenta. Cada conflicto manejado así es un ladrillo más en el puente que os unirá para siempre. Confía en este proceso, confía en tu amor y confía que tu hijo, en el fondo, solo necesita que le enseñes con mucha paciencia y firmeza. Está sorteando un montón de problemas. Tienes que ser su faro. Tú puedes, papá, mamá, tú puedes, y este camino, aunque arduo, es difícil, lógicamente, es el único que te va a llevar a una conexión verdadera con tu hijo. Muy bien, papás y mamás. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, suscribiros porfa y darme un like. Os lo agradezco mucho. Y compartirlo si sabéis de algún papá o mamá que necesita este consejo. Y por supuesto, si necesitáis más consejos, podéis escribirme al WhatsApp que está en la descripción de mi canal. Es gratuito. Un abrazo muy fuerte.